orar por nuestro pastor y por la palabra que hoy recibiremos. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por este tiempo en el que podremos alimentarnos de ti, de una buena palabra, palabra viva. Te pedimos, Señor, por nuestro querido pastor, Señor, de la sabiduría, para poder recibir aquello que tú le has dado a él primero y que luego quieres para tu iglesia. En nombre de Jesús lo bendecimos. Amén. Amén, amén. Aleluya. Muy bien, como dice Benny, tenemos ahí un paso muy importante para hacerlo y a veces esto es como el fútbol, te organizas muy bien, pero lo que cuentan son los resultados, ¿sí? Y a veces hay algunos que organizan mucho, mucho, mucho y después no tienen resultados, porque no están en sintonías con el sueño de Dios. He tenido un sueño y vengo aquí sin dormir esta mañana, amén. Así que si me desmayo, no se asusten, ¿vale? Llamen a la ambulancia, nada. Gloria a Dios. En realidad este sueño no lo he tenido, que voy a contar, no lo he tenido esta noche. Esta noche he tenido otro, pero no este que voy a contar ahora. Este me había olvidado, lo tenía olvidado. De hace muchos años que lo soñé, pero lo tenía olvidado porque no tenía como mucha... No he colaborado mucho. Así como otros trabajan mucho por sus sueños, pues en este sueño no le puse mucha confianza. Y otra cosa que quería comentar es que después del repaso de la Biblia que nos dieron el domingo pasado, y de una manera tan excelente y contado como una película de Spielberg, ¿cómo se llama Spielberg? No. Con un, yo qué sé, un perfecto guión, y vamos, que veíamos la película ahí, a David tocando el arpa de 3 cuerdas, la gente la piensa que es una arpa de 24 cuerdas, ¿no? De 3 cuerdas, ahí tocándoles a los animales, y los animales aplaudiéndoles, ¡bé! ¡Mu! Y los caballos tocando los cascos, ¡ca, ca, 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 ca! Aplaudiéndole. Qué hermoso, qué público, qué lindo, qué entusiasmo, qué ilusión predicar delante de un público semejante, ¿sí? Todos están anhelando y deseando estar delante de una comunidad como la de ustedes y están mejor preparados, pero no lo tienen. ¿Dónde están? Aleluya. He tenido un sueño en Pozuelo del Rey, en un momento en el que cuando llegamos a ese pueblo, eso estaba como si como el último bombardeo de la guerra civil, así estaba este pueblo. Y estábamos buscando un lugar para venir a Madrid, porque el Señor nos enviaba a Madrid. Y cuando venía aquí digo, esto es tan grande, digo, Señor, pero bueno, ¿y dónde busco? ¿Cuál será el lugar? Lo primero que tenemos que tener, claro, es el lugar. Y iba a Barcelona, a Badalona concretamente, y a veces lloraba ahí con mi mujer orando. Digo, cariño, yo pienso que lo primero que tenemos que tener claro es el lugar. ¿Dónde tenemos que buscar el piso? ¿Dónde tenemos que buscar la casa para podernos trasladar de Badalona o de Barcelona aquí a Madrid? Y en el último viaje fue uno de los viajes, el último antes de que el Señor nos mostrara el lugar donde teníamos que ir. Pues cuando yo estaba viajando, no existían los teléfonos móviles todavía, ¿sabes? Por si acaso, porque algunos piensan que ya nacieron, desde los teléfonos móviles son desde el huerto del Edén. Ya cuando nos acostumbramos a tener una cosa, pensamos que eso ha sido de siempre. ¿Sí? No existían los móviles. Y entonces cuando llegué a casa de mi pariente, de unos parientes míos, a hospedarme, que eran los que me iban a llevar a recorrer algún lugar para donde yo quisiera ir, a buscar un lugar para vivir, mi esposa me dijo, Alfredo, he visto en la tele, creo que era La Tarde o algo así, un programa que hacían antiguamente, que no había tantas televisiones como ahora, teníamos las dos televisiones nada más, 2 canales, o no, ya teníamos alguno más, pero bueno, la televisión española, la TV1, ¿sí? Y vi un programa ahí donde el programa decía que en un pueblo de Madrid que se llama Nuevo Bastán está reclamando gente porque está el pueblo abandonado y están reclamando gente para que vaya a habitarlo. Digo, madre mía, pues esto es lo que estábamos buscando. Ya está, Nuevo Bastán, vamos para Nuevo Bastán. Y voy para Nuevo Bastán y paso por Pozuelo del Rey. Y entonces le digo a un primo mío, oye, vamos a parar aquí en este pueblo. A ver, porque como lo vi tan abandonado y como no teníamos recursos, digo, a mí me importa meterme en una chabola, ya la arreglaré. Y eso era mi casa en principio. Casi estaba lleno de maleza y de escombros y cosas, ¿vale?
Y entramos aquí en este pueblo, y cuando entró así, digo, no, tú vas a venir de Barcelona para meterte en este pueblo, ni nada que hablar. Vamos a Nueva Bastán, donde dijo tu mujer. Digo, vale, vamos a Nueva Bastán. Vamos a Nueva Bastán y lo que querían eran gente, organizaciones, para ocupar el palacio de Nueva Bastán, de los Goyeneches, para que lo arreglaran, lo fueran arreglando, porque el ayuntamiento y la comunidad no tenía dinero, y entonces buscaban asociaciones y organizaciones que pudieran ocupar aquello como oficinas o como para algo, y que fueran arreglando los distintos departamentos. Y digo, esto no es para mí, esto no es para nosotros. Y ya me frustré, empecé a buscar piso por allá, y también se nos escapaba de la mano, porque no eran caros, pero no eran demasiado caros, pero para nosotros eran muy caros. Y entonces vuelvo otra vez desde Barcelona a Madrid para buscar el lugar donde teníamos que estar, y ya a mi primo le dije, bueno, vamos para Nuevo Bastán, porque es el lugar que Dios ha mostrado a mi mujer ahí a través del programa este, y esa va a ser la zona en la que vamos a vivir nosotros. Y vamos a Nuevo Bastán, porque es una zona donde hay muchos chalés. Creo que la urbanización más grande de todo Madrid está allá arriba, ¿sí? En esa zona, Nuevo Bastán y Eurovillas. Y entonces cuando vamos a buscar el lugar, pasamos por delante de ese pueblo que estaba, ya les digo, estaba como el bombardeo de la guerra. O sea, estaban todas las casas medio hundidas, todas las casas de paredes de barro, viejo. Bueno, la casa que yo tengo atrás es de 1700, o sea que imagínense, ¿sí? Una casa vieja que tengo detrás de la mía. Y paso con mi primo y digo, vamos a entrar en este pueblo. Era otro. Y dice, no, pero en este pueblo, ¿cómo vas a venir de Barcelona para meterte en este pueblo? No, por favor, pero estos pensarán que yo vengo de Barcelona con mucho dinero. Y no veníamos con recursos. En fin, que en definitiva, vengo con mi esposa, creo que ya lo he contado alguna vez, y pasamos por delante del pueblo, de Pozuelo del Rey, y me dice, ¿entramos aquí, cariño? Digo, no, vamos a Nuevo Bastán, el programa que yo vi en la tele, me dijo mi mujer. Vale, vamos a Nuevo Bastán, el programa que tuviste en la tele, pero allí no tenemos mucho que hacer nosotros. Y fuimos a Nuevo Bastán, y cuando empezamos a ver los precios de los chalés y todo eso, se nos escapaba de las manos, no podíamos. Y entramos en un hotel, en un restaurante que hay enfrente o al lado del Palacio de Goyeneche. Es un lugar histórico muy bonito, les invito a que vayan a verlo, está muy bien. No en mi pueblo, a 7 kilómetros más adelante, donde se ubicaron todos los americanos, donde vivían todos. Es una urbanización casi formada por los americanos que trabajaban en la nave de Torrejón. Digo, ¿cómo es? En la base de Torrejón. Y nos pusimos en el restaurante a orar los dos, y estábamos orando, y llegó el camarero y dice, oiga, jefe, ¿qué le pongo? Ay, perdón, sí. Ahora miramos la carta. Miramos la carta y ahí continuamos orando. Y entendimos, saliendo de aquí, en el primer pueblo que entremos, que veamos una casa en venta y que esté el dueño allí, vamos a entender que esa es la casa que Dios tiene preparada para nosotros. Muy bien. Salimos, nos limpiamos las lágrimas, salimos del restaurante de Nuevo Bastán, y el primer pueblo que encontramos era el que no había querido entrar ninguno, nadie. Y digo, entramos aquí, y justo entramos, cuando entras vienes de Nuevo Bastán, entras por la autopista, y sales por la carretera, y sales casi enfrente de la calle donde vivo yo. Y entonces anduvimos un poquito más hacia adelante, y encontramos un señor trabajando ahí, arreglando la puerta de entrada, las escaleras de la puerta de entrada. Y había un cartel que estaba podrido de madera, de aglomerado, que estaba podrido, y ponía la casa en venta, pero yo ni lo había visto siquiera. Y digo, jefe, ¿sabes si hay alguna casa en venta por aquí? Digo, sí, está. Y digo, es que el cartel está oscuro, no se ve nada. Digo, sí, pues está en venta. ¿Y conoce usted al dueño? Digo, sí, soy yo. O sea, eso es, ¿cómo se llama? Llegar y besar el santo. Todo el tiempo pasando queriendo entrar en ese pueblo, y nadie quería entrar en ese pueblo, y nadie quería entrar en ese pueblo, mi mujer tampoco quiso entrar en ese pueblo, mi esposa tampoco quiso. Cuando volvimos al primer pueblo que encontremos, en ese entramos. Bueno, el primer pueblo que vamos a encontrar va a ser el que no ha querido entrar nadie. Y ahí entramos, y ahí estaba la casa. Pero cuando estábamos viviendo ahí, toda la gente que venía de Barcelona, los familiares, todo. Madre mía, ¿dónde se ha metido este? ¡Ay, Señor! Es que aquí no hay ni pájaros.
Esto, ¿no? Llegó una vez un chico argentino que estaba ahí durmiendo en nuestro comedor, se quedó en nuestro comedor, porque había traído a un pastor invitado para llevarlo a una iglesia a predicar. Y qué curioso que cuando llegamos allí toda la gente estaba esperando al pastor para predicar y llega y cuando faltaban 10 minutos para terminar la alabanza, me dice, Alfredo, vas a predicar tú, tienes que predicar tú. Digo, pero ¿cómo voy a predicar yo ahora? Si yo no, están esperando al pastor, están esperando al líder, ¿cómo voy a predicar yo ahora? Por Dios. Dice, no sé, arréglatelas, pero Dios me ha dicho que tienes... Nosotros, ¿viste los planes que teníamos nosotros? Teníamos unos planes estupendos, a la que Dios nos mostraba, ¿sí? Y entonces, ¿tienes que predicar? Digo, ¿pero cómo? Sí quedan 10 minutos. ¿Cómo voy a salir yo ahí ahora? Y delante de toda esta gente, una iglesia grande, y están esperando todo al pastor invitado. Es usted el pastor invitado. ¿Cómo me va a meter a mí este marrón? ¿Qué le ha pasado? ¿Se le ha bloqueado? Digo, no, tiene que... Ahí la gente ya se estaba dando cuenta de que estábamos como casi discutiendo. Y no tiene que salir ahí. Y entonces, como no salía, sale y dice, bueno, hoy nos va a compartir la palabra Alfredo. Y se quedaron todos, pero si era el invitado él. Y compartí un pensamiento, no sé qué tipo de excusas encuentran los hombres para dejar de buscar la virtud, siendo que la virtud es Dios. Y creo que ha sido una de las cosas más excelentes que me ha salido en mi vida. Que me salió en mi vida. Hoy se me ha apagado esto, pero si esto tenía como 30 minutos, esta tableta de lo que le da la gana. Señor mío, Jesús, voy a tener que agarrar el documento, perdón. Para no irme del guión, no estoy en el guión, pero bueno. Así que estábamos en una situación, en ese pueblo donde todo el mundo que venía nos criticaba, no nos criticaba, tenía lástima de nosotros por el lugar donde nos habíamos metido, una casa que había que hacer mucho trabajo, era algo terrible. Este chico que se quedó allí en la casa, cuando nos fuimos con el pastor a predicar a la iglesia de Jesús, que estaba en Cuatro Vientos, una comunidad muy grande entonces, cuando llegamos, porque no se encontraba bien el hijo, era el hijo del pastor, y cuando llegamos, dice, papá, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos han metido? No he sentido nada, ni una voz, nadie hablando, ni un pajarito cantando, nada de nada. ¿Dónde nos hemos metido? ¿Verdad, cariño? Así era el lugar. Entonces todos los que venían nos daban un aliento, nos tenían lástima por el lugar donde nos habíamos metido. Pero nos metimos también a vivir en la calle de la Gracia, que era la calle de la desgracia, porque no había nadie, era una calle abandonada, porque estaba el terreno afectado, y al final se vino toda la familia y se llenó la calle y no hay dónde aparcar. Y entonces, como no había dónde aparcar, nos vinimos a Pozuelo del Rey, que había dónde aparcar, y ahora ya en Pozuelo del Rey casi no encontramos dónde aparcar. Pero los primeros que levantaron la ruina fuimos nosotros. Y en medio de todo ese caos, de toda esa confusión, de toda esa lucha, de toda esa presión, de como algunos, mi mamá, por ejemplo, reprochándonos, Dios mío, ¿dónde te has ido a vivir? ¿Pero cómo te has ido? En medio de todo eso, tuve un sueño. En las proximidades de mi casa, prácticamente debajo de mi casa, surgía un manantial de aguas muy fuerte y turbulento. Las aguas que brotaban arrancaban barro y suciedad de debajo de la tierra, de donde surgía. Ese río corría pendiente abajo y se hacía más caudaloso y grande, y cada vez se hacía más caudaloso y grande, y veía cómo se prolongaba y desembocaba en el mar Atlántico. Pareciera que tomaba el cauce del río Jarama y el Tajo, pero era el río, no era el Jarama ni era el Tajo, aunque funcionaba por ahí, aunque cursaba por ahí, no era el río Jarama ni el Tajo, pero era el río que surgía de debajo del umbral de mi casa, de nuestra casa, en Pozuelo del Rey. Y digo, madre mía, qué alucinaciones. Me olvidé de ese sueño totalmente, hasta anoche que lo recordé. Me olvidé porque no he colaborado así como, bueno, mis hijas necesitan, ya lo he contado muchas veces, así como todo el mundo está añorando el pastorado, y yo lo he rechazado en algunas ocasiones. No he colaborado con ese sueño, no he colaborado para nada con ese sueño. Así que si ese sueño se está realizando hoy, es porque es de Dios, y no por la atención que yo le he prestado y la dedicación que yo le he dedicado, valga la redundancia, porque ha sido prácticamente, no nula, pero muy ambigua. Aunque he estado invirtiendo dinero en un local y arreglábamos el local, porque ese local estaba dividido, bueno, las reformas que hemos hecho en ese pequeño local,
Pero estaba de una forma ambigua, como indiferente, no creía en ese sueño. Vamos, es que no lo tenía ni en cuenta el sueño. Y anoche lo recordé, anoche lo recordé. Así que anoche cuando me venía a la memoria, recordé esto y empecé a tomar notas sobre ello, pero no les voy a platicar sobre ello hoy. Pero les cuento, este sueño está vivo hoy. Ese sueño vive hoy. Y ese sueño se va, y ese sueño y ese río se va a hacer más grande y más grande, por la gloria de Dios. Y no porque lo he dicho yo, sino porque lo soñé y me olvidé y ahí está. He entrado aquí y me he metido en esto porque me han agarrado por los pelos y dicen, te pones aquí. Y entré en agua vida porque agua de vida porque me agarraron por los pelos y me pusieron ahí. Y, Señor, ¿dónde me he metido? No, yo te he metido. ¿Dónde me he metido en Pozuelo del Rey? No, ahí te metí. Y de ahí saldrás como un río, en medio de la soledad. Dios hará brotar ríos en la soledad. ¿Dónde hemos venido a parar? Le preguntaba a mi mujer, con las críticas de todo el mundo. A Garrulandia. A Garrulandia habíamos ido. Todo sin árboles, sin pájaros, sin agua potable en condiciones, porque el agua potable al final la tuvimos por el catalán, que me llaman el catalán. Si va a Pozuelo del Rey, no pregunte por Alfredo, nadie le conoce. Pregunte por el catalán. Y entonces todo el mundo le va a decir dónde vivo. ¿Sí? Y yo no conozco a nadie. Bueno, conozco poca gente. Yo perdónenme que me salga un poquito por la tangente. Es que llegó mi mamá ahí, que estuvo viviendo con nosotros 2 meses. No llegó, 2 meses, ¿no? No llegó ni a 2 meses. Y todas las mujeres y las comadres del pueblo la conocían. Y estuve en la casa de fulanita, digo, mamá, no la conozco. Pero no la conoces, es la que tiene una aquí, que no tiene una bodega acá, que tiene una aquí, que tiene un hijo por acá. No la conozco, mamá. Y después me ha hablado de otra. Mira, estuve en la casa de la otra y que me contó no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes quién te digo? No la conozco, mamá. Pero no la conocí, no conocemos a nadie, somos muy poco sociables nosotros. ¿Sí? Cariño, no es nuestra virtud. No somos muy sociables. Y cuando se fue mi mamá, venían las viejas del pueblo y las mujeres del pueblo preguntando, ¿no está su mamá? Porque venían a buscarla a mi casa. Y de nosotros ni se acordaban, el catalán, ahí ignorado. Todo el mundo conoce el catalán, pero nadie venía a buscar al catalán. A mi mamá todo el mundo le buscaba. Todo el mundo la buscaba. Digo, madre, si se queda mi mamá aquí 2 o 3 meses más, vamos, que dominamos el pueblo. En el funeral de mi mamá, un funeral mixto, de católicos y evangélicos, mis hijas y mis sobrinas cantaron una canción bellísima en el funeral, y yo compartí algo. Y estaba muchísima más gente que hay aquí, pero muchísimas más. ¿Vale? No cabían, pasando por al lado. Y cuando conté la historia de mi mamá, salió el cura para oficiar el funeral y dijo, ahora yo también conozco a Paula. Ahora yo también conozco a esta mujer. Por lo que han dicho y por ustedes. Notable la vida de Paula. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Esto es una condición, no es una sugerencia, es un mandato. La fe de Dios, porque esto que me ha recordado en este sueño, en este día, no es pura casualidad que lo haya recordado ayer. No es pura casualidad. Viene a alentar y corregir nuestra conducta, nuestra actitud en medio de las dificultades. Por eso nadie cree en los sueños, porque vienen a corregir siempre nuestra actitud. No siempre. Yo digo que vamos a poner un 75% para ser generosos. Y un 15% quizás pues para afirmarnos en la actitud que tenemos. Digan lo que digan los demás, como en este caso de Pozuelo del Rey. Digan lo que digan, aquí. Y otro porcentaje muy pequeño son revelaciones proféticas de predicción hacia el futuro. Así que en medio de esta carencia, en medio de esta lucha que yo mantenía,
aparece el recuerdo de este sueño. Es decir, la fe de Dios para alentarme, porque a veces nuestra fe y nuestra actitud está por los suelos. Señor, aumentanos nuestra fe. A ver, vamos a repetir una fórmula conmigo, ¿vale? No para ustedes, para mí, ¿sí? Y vamos a decir, Señor, aumenta la fe de Alfredo, del pastor Alfredo, ¿sí? Pero todos fuerte, a los gritos, porque lo necesito, ¿sí? Amén. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Señor, aumenta la fe. Gracias, muchas gracias, lo necesito. Amén. El que cree que no tiene carencias y luchas, ese es el que tiene la mayor carencia de todas. Está cauterizado, insensible, inconsciente. No necesita fe porque ya está completamente anulado. El que cree o el que se la ha creído demasiado. Mateos 13:53. Vamos para Mateos 13:53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, había dado un recital de parábolas ahí, se fue de allí y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Cuántos hijos que tuvo María? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Haga las maravillas que hagas y obre Dios lo que haga, lo que obre a través tuyo, los que están a tu lado jamás se van a enterar. O los que están cerca a veces no se van a enterar. Es más, se atribuyen a veces los méritos. Para eso siempre estamos. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Lo que he dicho de cuántos hijos tuvo María es un sarcasmo mío, porque eran hijos de José, pero no de María. ¿Sí? Y tampoco eran primos, como quiere decir la Iglesia Católica, o se justifica la Iglesia Católica para justificar que los hermanos de Jesús estaban ahí, y sus hermanas. Tampoco eran primos, porque Juan, el evangelista Juan, Santiago Alfeo, Santiago Zebedeo, y no me acuerdo quién otro más, eran primos, parientes de Jesús, y nunca les llamó hermanos. Estos eran hermanos o hermanastros de padre. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, no hizo muchos, pero algunos hizo, a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué era lo que impedía que sucedieran los milagros? ¿Qué era lo que impedía que sucedieran los milagros? La falta de fe. Es que no encontramos un pasaje en las Escrituras donde se produzca un milagro, rara vez, que no sea a través, o sea, que no se mencione la fe, fruto de la fe, hágase conforme a tu fe. Y porque lo conocían, yo me pregunto también a veces esto, ¿por qué está esto aquí? Porque lo conocían toda su vida, conocían toda desde prácticamente su infancia, posiblemente desde los 12 años, porque en los 12 años aparece en el templo, posiblemente desde los 12 años ya vino de Egipto y vivía en Nazaret, que no era una ciudad, sino una comunidad de nazarenos. ¿Y por qué le preguntan que de dónde le viene a esta sabiduría, este conocimiento? Es decir, los milagros y el poder de hacer milagros podrían preguntárselo, pero la sabiduría era una comunidad donde se enseñaban. Y Judas, que era hermanastro de Jesús, y Santiago, el que escribe la carta, que también era hermanastro de Jesús, no era el apóstol, los apóstoles no aparecen ahí.
hablan de los libros de la Biblia y hablan aún de los apócrifos. O sea, ¿por qué se preguntan esto si ellos en esa comunidad tenían esos libros y los leían y los estudiaban? ¿Por qué se lo preguntan? ¿Qué está pasando ahí fuera? Ellos no sabían que había descendido del cielo, ellos no sabían que su reino no era de este mundo, ellos no lo sabían. Veían a un compañero más o un compañero destacado de clase, a un compañero que era notable, pero tanto a tal extremo no. La fama de Jesús impresionaba a sus familiares y vecinos. Ellos no entendían bien qué pasaba con Jesús, lo hacían desde niño, lo conocían desde niño prácticamente. ¿De dónde saca todas estas cosas? Y a causa de esa incredulidad, de esa desconfianza, digo, si este es como nosotros, si este es hijo de María, pero si lo conocemos toda la vida, ¿de dónde viene este poder y estas cosas? ¿De dónde le vienen? Porque no concebimos que hay una identidad en el ser humano, en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, seamos conscientes de ello o no, hay eternidad en el corazón del hombre, hay una naturaleza que es la identidad de Dios, que es el gen de Dios, que es el carácter de Dios, que nos hace únicos. Nuestro iris del ojo, lo digo muchas veces, nuestra huella digital, aún nuestra voz y tantas cosas, nuestro código genético es único y nos lo quieren borrar. Así que nos va a hacer falta mucha fe en estos tiempos confusos, difíciles. Nos va a hacer falta mucha fe. Y se preguntaban todas estas cosas, pero ¿por qué? Algunas de ellas no tienen causa de preguntárselas, porque ellos conocían, sabían que tenían biblioteca, que tenían los rollos de la Biblia de los 70, no tal como la conocemos ahora. Y tuvo que salir de allí, de la comunidad de los nazarenos, porque no había fe en ellos, no le creían. Así que, como vemos, la fe es un requisito imprescindible, no solo para obrar milagros, sino para todo y, por supuesto, para la salvación, porque el que no cree en el Hijo de Dios ya está condenado. Un padre intercede por su hijo. Vamos a ver que la fe, como contábamos el otro día también, una de las características de la fe, que yo pensaba siempre que la fe era algo exclusivo, pero no. Hay gente que intercede. Vemos los amigos de un paralítico que lo hicieron descender, rompieron el techo y lo hicieron descender en la casa donde estaba Jesús para que lo sanaran. O sea, y dijo el Señor Jesús, y viendo la fe de ellos, no del paralítico, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten fe, ánimo, tú también, ten fe. Y lo sanó. Marcos 9, 22, 24. El padre llevó a su hijo delante de Jesús para que lo curara o para que lo sanara de un espíritu que estaba poseído por un espíritu maligno, del diablo. Y decía, muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vaya, le pasó la pelota. ¿Sí? No le digo, ven, no te preocupes, que ya lo he hecho yo, ya lo saco yo. Le exigió fe, un principio imprescindible en nuestra vida, para todo, hasta para estar sentado en esa silla, como dijimos hace un tiempo atrás. Tú estás sentado en esa silla y estás confiado porque la silla te aguanta, pero si se llega a romper algo, se te va la fe, no sé por dónde. Para todo en la vida hay que tener fe, aunque sea un poquito. Tú estás aquí porque has tenido un poquito de fe. Y algunos son conscientes de que le falta fe, pero otros no. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. A ver, lo vamos a leer tal como se lee, ¿no? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad.
Ahí está, ya está. Aquí hay fuego. Aquí hay vida. Aquí hay un despertar. Clamar no es gritar como de cualquier manera, porque grita, pues hay gente que le gusta gritar y grita. Sino que el clamor implica, o sea, indica que hay una implicación interior profunda, un deseo profundo de que suceda algo. Y a veces clamamos, Dios, ten misericordia de mí. Y cuando dice clamó, es que clamar es gritar, es hacerlo a gran voz. Muchas veces en la Biblia dice que el Señor clamó a gran voz. A gran voz por no decir que gritó, porque literariamente no queda bonito. ¿Sí? El Señor a gran voz le dijo a la mujer, ¡oh, mujer, qué grande es tu fe! Hágase como has pensado, como has querido. Y estaba orando por su hija. La fe de la madre salvó a la hija. En este caso, estamos hablando por un hijo. Y enseguida el padre del muchacho clamó y dijo, creo, Señor, pero creo, pero no creo suficiente, ayuda a mi incredulidad. Y a veces estamos viviendo una vida de tibieza. ¿Dónde va vidente? ¿Dónde va toda la gente? Hoy nos toca el culto, vamos al culto, para así no me aburro, por si acaso. Voy al culto aunque tenga que aguantar el petiso ese, mal carácter. Voy para allá. Con un poquito de fe. Pero si has venido con un poquito de fe, espero que Dios aumente tu fe y que clames por fe para Dios, para solucionar y enfrentar las situaciones en que la vida te plantea. Porque para eso se necesita fe. No es cuestión de creer en una deidad, como he dicho tantas veces. La fe no es cuestión de creer en una deidad, en un Dios. La fe se necesita para salir de casa. Para todo. No podemos vivir sin fe, ni podemos agradar a Dios sin fe. Y no siempre es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Como dicen Hebreos. No siempre es así. A veces me levanto para ir a trabajar con muy poca fe y a veces con muy mala leche. Y voy a disgusto, pero tengo que ir porque tengo que poner un poquito de fe y un poquito de ganas porque es el pan de mis hijos. Y Dios les bendiga a cada uno en estos tiempos difíciles, en la lucha diaria con el trabajo y con las necesidades que la vida nos plantea. A veces se levanta uno así, con mala fe. Existe la fe de Dios, la fe en Dios. Dijimos, ¿tú crees en Dios? Bien haces, hasta el diablo cree y tiembla. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos fe en Dios, pero necesitamos la fe de Dios. Y este sueño me lo recordó el Señor, quizás porque estaba falto de fe. Mira lo que te hablé y cómo lo has ignorado y no has movido casi un dedo. Sí lo he movido, pero con muy poca fe. Lo movía con muy poca fe o con poco entusiasmo, porque todo eran contradicciones. Desde el ayuntamiento a los vecinos esto era terrible. Y digo, ¿para qué? Y encima voy a luchar aquí para que venga gente con problemas, bastante tengo con los míos. Y atender a los problemas de la gente, ya tengo bastante con los míos. No tenía mucho entusiasmo. Así que si esto está aquí, es porque Dios lo ha creído así y lo ha predestinado así. Este grito de desesperación, a quien se le pide la fe, en este grito de desesperación, es del Padre, no es el Hijo. ¿A quién se le pide la fe? ¿A quién le pide el Señor Jesús la fe? Al Padre, ¿verdad? Si tienes fe, al que cree todo lo es posible. Si crees, al que cree todo lo es posible. Se lo está pidiendo al Padre, no al que está endemoniado. No tenía por qué, porque no podía tener ni fe, porque su voluntad estaba anulada por un espíritu que le poseía y ya no tenía voluntad propia, sino que era un espíritu que le dominaba. Hay diferencia entre la posesión y las paranoias y todo ese tipo de cosas.
Porque cuando hablas con uno que está poseído, le preguntas su nombre y a veces no te puede responder con su nombre. Cuando hay alguien que tiene alguna paranoia, que se siente perseguido, que lo tocas así, le llamas la atención y le dices, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y no te puede responder por su nombre. Y cuando es una paranoia o es otro tipo de problema psicológico, responde y reacciona y te dice su nombre. No está poseído. Vete al psicólogo si quieres, entonces. Le pide la fe al Padre porque el Hijo está anulado. ¿Y quién fue el que reaccionó de inmediato? El Padre, porque el Hijo no tenía ni voluntad. El Padre es el que toma el protagonismo e intercede, para que vean ustedes la oración de intercesión, o la intercesión de los unos por los otros, es bíblica, profundamente bíblica y en muchísimos casos total y absolutamente necesaria, porque este muchacho no tenía voluntad propia, tenía su voluntad anulada porque estaba poseído por un espíritu. Así que fue a través del Padre. Esto es una fe intercesora, fe para interceder. No, uno ejerce la fe y el otro es sanado. Es decir, el Padre ejerce la fe y clama a Dios, Señor, ayuda mi incredulidad. Y es el Padre el que intercede y el que es sanado es Él. ¿Él? ¿Pero quién intercedió? ¿Quién buscó a Jesús? ¿Y quién clamó, Señor, aumenta mi fe? ¿Y qué tenemos que hacer a veces nosotros ante situaciones en que vemos que personas que están a nuestro lado no reaccionan, no pueden superar las dificultades y a veces ni creen siquiera? Interceder. He tenido casos muy cercanos. Hemos intercedido, Dios ha obrado, se ha recuperado la persona, pero por falta de fe y la indiferencia, porque no trabajó su propia fe, su propia vida, terminó cayendo otra vez en lo mismo. Porque una vez vale, pueden interceder por ti. Y puede ser que la intercesión sea con poder y un clamor verdadero, lleno, impregnado de fe, y surta efecto. Pero si después que te recuperas tú no colaboras, vuelves otra vez a las andadas, como el cerdo o como la cerda se revuelca en el barro y el perro se come su vómito, como dice el apóstol Pedro. Así que la fe intercesora es necesaria, es un principio que debe estar presente en nuestras vidas y en la Iglesia. Así que si el Padre clama a Dios, diciéndole a Jesús en este caso, el Hijo de Dios encarnado, le clama y le dijo, Señor, aumenta mi fe, y surte efecto el milagro, o surte efecto el principio de la fe. ¿De quién es la fe? Dios estimula, alienta, le da fuego a la escasa fe que tenía el Padre, porque lo veía complicado, lo veía difícil. Y es el Señor Jesús el que en su presencia, cuando le dice al que crees, ¿tú crees que es posible? Al que cree todo es posible. ¿Tú crees? Digo, creo, Señor, pero no tengo fe suficiente, no tengo fe suficiente. A veces nuestra fe se viene abajo. Y sí, tenemos fe, vemos el problema, pero el problema se nos hace más grande que nuestra fe. Y necesitamos clamar a Dios, que es el dador de la fe, porque es un don de Dios. Necesitamos recurrir a la fuente que nunca se agota. Señor, aumenta mi fe, porque el problema se hace más grande que la fe. Y a lo mejor la fe no quiere decir que confundimos fe con obstinación, fe con obsesión, porque a la fe hay que añadir la inteligencia, conocimiento, ahora lo veremos. No quiere decir que el problema, porque sea grande, tengo que atropellar y arremeter contra el problema, contra el muro, y darme de cabeza contra el muro. A lo mejor hay un callejuelo, algo para darle la vuelta, o un dron para subir por arriba. No sé, Dios nos va a dar la salida, pero si estamos obstinados, entonces confundimos fe con obsesión.
y obstinación. Y eso es peor que la rebelión, dice en 1 Samuel 15, hablando de Saúl. Así que, ¿cuál es la condición para perdonar y restaurar perdón? Así que, ¿quién es el que aumenta nuestra fe? ¿Y quién es, cuando nuestra fe escasea, quién es el que nos puede alentar y llenar nuestro tanque, nuestro depósito que está en la reserva, llenarlo de gasolina, llenarlo de gasoil, para que sigamos funcionando en la vida, para que podamos trasladarnos, para que podamos caminar, para que podamos ir al lugar destinados o a los que tenemos en mente, para que podamos realizar inclusive a veces hasta nuestros sueños? Y eso es muy peligroso, porque a veces nuestros sueños no coinciden con el sueño de Dios. Y se convierte en obsesión, cuando nuestros sueños y nuestro programa no coinciden con el sueño de Dios, se convierte en una obsesión y uno se convierte en alguien peligroso, muy peligroso. Lucas 17, 3, 6. Lucas 17, 3, 6. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. ¿Quién se va a animar a reprender a otro? Si eso es imposible hoy. Ni siquiera, bueno, mira, escúchame, me sentí ofendido, creo que me hiciste daño por aquí. Alguna vez algunos me lo han dicho, me sentí ofendido con esto que comentaste, con esto que dijiste. Bueno, perdóname, no fue con mala intención. Es cosa de los gallegos, es cosa de los españoles, que en Argentina nos llaman a todos gallegos. Es cosa a veces de los españoles, es una forma, somos así a veces de brutos, o algunos caen muy delicados, pero no estoy entre ese grupo, quizás. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Me arrepiento, perdónale. Fíjense usted que está hablando de perdonar 7 veces. Esto los discípulos no lo podían superar. 7 veces. Y en otra ocasión le dicen, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Imposible. Imposible. Nos hace falta la fe de Dios. Esto los discípulos no lo podían entender. Pero ¿cómo vamos a perdonar tantas veces? Es que también dudo yo mucho que haya gente que te pida perdón 7 veces. Porque te patean y no se han dado cuenta. Te han pasado por arriba, te han pisado las gafas, te han pisado el cuello y no se han dado ni cuenta. Ay, perdona, no me di cuenta. Así que no esperes que te pidan perdón, porque no son conscientes del mal que a veces hacen. A veces vivir con ese interrogante, ¿lo habré hecho bien? ¿No lo habré hecho bien? Puede convertirse también en una obsesión que te impida crecer, pero es bueno tenerla porque así uno considera lo que dice y lo que hace y la influencia que tiene sobre los demás. Así que, una vez más, ¿cuál es la condición para perdonar y restaurar la confianza perdida? ¿Cuál es? El arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento. Pero aún así, aunque se arrepienta 7 veces, cuesta mucho perdonar. Hay algunos que les cuesta pedir perdón, muy pocos. Les cuesta pedir perdón porque no se dan cuenta de lo que han hecho, o si lo han hecho, pues lo han hecho y ya está. Me da lo mismo. No tienen la capacidad de pedir perdón. Esos necesitan intercesión, porque nunca son conscientes de los errores que cometen. Necesitan intercesión. Tienen su voluntad, su conciencia para con los demás totalmente anulados. Su yo-city anula la relación con los demás. Así es que no esperes mucho que te pidan perdón, que te pidan disculpas. Pero tú hazlo. Tú, si ves que has ofendido a alguien, vas y pides disculpas. ¿Sí? Porque el perdón es una cuestión de reciprocidad. Puede ser que no le perdone o que no le pida perdón. Entonces no hay reciprocidad. Tú no le puedes perdonar, no te ha pedido perdón. Lo único que puedes hacer es no guardar rencor, porque el rencor es un cáncer que corroe todo el cuerpo y el alma, sobre todo el alma. No guardarle rencor. Igual no me ha pedido perdón, pero bueno, no le voy a guardar rencor.
Si un día viene y habla, lo hablaré. Y si me viene a dar un abrazo, encantado le daré un abrazo. No guardar rencor, no guardársela, no vengarnos por nosotros mismos. Así es que es difícil que te pidan disculpas, pero yo les invito a que ustedes con frecuencia lo hagan. No lo hagan como un chico que tenía en la casa bíblica en Barcelona, que siempre pedía perdón, ya lo he contado muchas veces, siempre pedía perdón. Ay, ¿me perdonas? Le dijo la chica argentina, ¿me perdonas? Y dice, ¿pero de qué te tengo que perdonar? Es que como dice, ni me acuerdo, no sé lo que me hiciste, hombre. Para ya. Y un día lo agarré en la casa bíblica y le digo, Gedeón, tú tienes prohibido pedir perdón. Pero es que la Biblia dice que hay que pedir perdón. Pero ya a todos, a los demás, pero a ti no. Tú no pidas más perdón, hombre, porque eres empalagoso pidiendo perdón. Tú no pidas más perdón. Pero es que lo dice la Biblia. Pero para ti no. Pasa ese pasaje. No lo mires. No es empalagoso pidiendo perdón. Así que la condición para restaurar la confianza perdida es el arrepentimiento. Y la segunda es el perdón. Es el perdón. Pero si tú pides arrepentimiento y el otro no te perdona, has puesto la pelota sobre su tejado. Has puesto la causa sobre su vida. Porque tú has quedado libre, porque has sido valiente para pedir disculpas. Cosa que cuesta muchísimo. Fíjese si les costaría a los discípulos entender eso del perdón, que los discípulos sintieron pánico. Se dieron cuenta que eso les resultaba imposible, perdonar 7 veces. A la tercera vez les mandó, si alguien, ellos pensarían, digo yo no. Antes sí, cuando era eliano sí. Cuando era heroinista sí. Pero ahora no. Si me piden perdón 3 veces, 3 veces, y 7 veces, 7 veces, y las que sean. ¿Vale? Yo también lo hago, pido perdón. He pedido disculpas a mis hijas. Y alguno me dice, pero ¿cómo tú el padre va a pedir disculpas? Sí, ¿por qué no? Así pasa, ahora hacen lo que le da la gana a ellas, ¿no? Pero le pedí disculpas, sí. Y a gente en la congregación le he pedido disculpas. Pero el pastor, bueno, ¿cómo que no? Hay que predicar con el ejemplo. Así que los discípulos, cuando les dijo que había que perdonar hasta 7 veces, les agarró pánico, porque ellos a la segunda vez, como mucho, le retorcerían el gañote. Digo, ¿cómo puede ser esto? Entonces dijeron los discípulos, esto es imposible para nosotros. Y dijeron, versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, porque esto es insuperable para nosotros. No lo podemos sufrir. Si alguien me ofende, me vengo. Le preparo la trampa mortal por la que me ha hecho. ¿Cómo le voy a perdonar 7 veces? Esto es imposible. Y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces ellos rogaron, Señor, aumentanos la fe, porque esto es imposible. Yo no soy capaz de perdonar. Entonces el Señor Jesús les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, en otro lugar dice el monte, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Filipenses 4:13. Vamos ya rápido que ya termino. Todo lo opuesto, que no se me determine nadie, no se me duerma nadie, porque grito. ¿Sí? Grito fuerte, ¿sí? Aleluya. Los ojos bien abiertos los ojos. Amén. Todo lo puedo en Cristo, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo se estaba refiriendo a las controversias y dificultades de la vida, en las que las circunstancias te aprietan y parece que van a terminar contigo. Si dijo todo lo puedo en Cristo, si todo lo puedo en Cristo, entonces ya no es su fe, es la fe compartida con Cristo. ¿Se dan cuenta que necesitamos la fe de Dios? Porque nuestra fe está como una velita que tiqui. Y Dios, cuando vas con esa poquita fe, no pisa el pábilo y lo apaga del todo, sino que lo sopla y lo enciende, le da el Espíritu Santo, le da fuerza y vigor para que esa fe no se apague, no se muera. Así es que el Señor, si el apóstol Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está diciendo que todo lo puede en la fe de Cristo que le fortalece. En la fe de Dios que le fortalece. Fe para producir milagros y superar en la vida
las dificultades o los interrogantes y las que la vida nos plantea. Y nos falta la fe para la salvación. Romanos 10:1, ya me voy rápido. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, fíjense usted lo que dice, por Israel, no por Judá ni por los judíos, dice por Israel. ¿Dónde estaban las 12 tribus perdidas? Los apóstoles están escribiendo a las 12 tribus en la dispersión, o la carta a los hebreos, está implicando a todas las tribus. ¿Qué pasa? Que en Judá solamente estaban los que comulgaban con el judaísmo, puro y duro, con el que el Señor Jesús se tuvo que enfrentar. Pero hay tantas sectas, tantas corrientes teológicas en Israel, había y hay, que muchos se quedaron, la mayoría se quedaron en la dispersión. Y como he dicho, aquí en España, en el sur de España, había muchísimos. Así que dice, mi oración a Dios por Israel, o sea que estaban las 12 tribus encontradas, dispersas, pero estaban por ahí. Es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. No el celo por Dios, que hemos visto en alguna ocasión, el celo por Dios puede hacer desastres, porque implica mi visión, lo que yo creo, lo que tiene que ser, como tienen que ser las cosas, y no es el celo de Dios para que sean las cosas como Dios quiere y no como a ti te parece o te da la gana. No sé esto sí. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo, para justicia de todo el que, dígalo fuerte, de todo el que, no están los textos bíblicos, pero vamos, ¿qué pasa? ¿No funciona el aparato? Romanos 10:1. Porque el fin de la ley es en Cristo para justicia de todo aquel que cree. No el que pasa indiferente. La salvación de Dios y la reconciliación de Dios es para reconciliar al mundo con Dios. A todo el mundo, pero no a todo el mundo. A todo el mundo, pero no a todo el mundo. Al que cree. Al que cree. Ya voy a leer solamente en 1 Pedro 1:5 para que no tengamos la sea como palo seco, que yo también me estoy secando. Primera Pedro 1:5, 11. Y con eso terminamos. Si pueden subir los músicos y terminamos con un poquito de música, por favor, Dani. Segunda Pedro 1:5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. No sé qué tipo de excusa encuentran los hombres para dejar de perseguir la virtud, siendo que la virtud es Dios. Es un texto de un escritor español que yo siempre lo he relacionado con Juan de la Cruz, porque esto lo leí cuando tenía 8 años y lo he buscado en internet por todos lados y no he encontrado este texto. En toda la obra de Juan de la Cruz no he encontrado este texto. Y el que estaba allí en la foto era Juan de la Cruz. Tenía 8 años y leí este texto y no me he olvidado nunca más. El que no sé qué tipo de excusas encuentran los hombres para dejar de buscar la virtud, siendo que la virtud es Dios. Así que añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por este fabuloso compuesto guiso espiritual, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al
recibiendo paciencia. Todas estas cosas tienen que acompañar nuestra fe para que no se convierta en una obstinación. Si no le ponemos gracia y le acompañamos la gracia de Dios y la sabiduría, nuestra fe se convierte en obstinación y en una obsesión. Y nos convertimos en un peligro, como le ocurrió a Saúl y a tantos. Porque confundieron fe con obstinación y obsesión. Les conté la broma de este hombre, amigo en Barcelona, que íbamos por las costas de Garrat, que vio su pierna resucitada. Iban el viejito y él los dos alucinando con su fe, con sus cosas. Y dice, ¿sabes qué? Yayo, decía al abuelo, 86 años, he tenido una visión en la que he visto mi pierna resucitada. ¡Hola! Dice el abuelo, eso sí que se llama estar con un pie en el cielo. Y a veces lo que vio en la visión no era que su pie estaba en el cielo, sino que Dios le estaba hablando de que podía salvar su otra pierna, que no la tenía cortada, y la salvó. Porque el pastor le dijo, ¿tú en realidad quieres que te corten la otra pierna en un momento? ¿Tú quieres seguir obstinado y obsesionado con eso? ¿Quieres que te corten la otra pierna? Cambia de actitud, porque si no terminarás perdiendo la otra pierna. Y eso es lo que el sueño o la visión le estaba diciendo. Vas a salvar la otra pierna. No que estaba su pierna en el cielo. Vas a salvar la otra pierna. Los sueños son así de raros, así de misteriosos a veces, así de extravagantes. Así cuesta tanto entenderlos. Aleluya. Les dejo con una canción. Aleluya. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, que en él cree, la fe, siempre por medio de la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo es salvo por él y tú vas a ser salvo por él si crees en él. Si crees en Jesús, el Salvador, el que te traslada y te transporta a otra dimensión, el que te agarra de tu mano y te dice, ven, hijo, hija, no tengas temor. No tengas temor, no tengas temor, no tengas temor, cree, porque al que cree todo le es posible. Para el que cree todo es posible. Y las cosas que son imposibles para nosotros son posibles para Dios, son posibles para la fe de Dios. Lo que no es posible para tu fe es posible para la fe de Dios en ti. Aleluya. Ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así
siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, siempre estás obrando, siempre estás obrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú tan fiel, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Así es nuestro Dios. Así es el Señor Jesús. Dios los bendiga. Dios los bendiga. La paz del Señor sobre todos vosotros y vosotras. Y recordad